¿Cómo están? Buen inicio de semana. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Vamos a continuar con nuestros temas. Ya nosotros vimos el concepto del mercado de trabajo con respecto a la demanda y la oferta de trabajo, en el cual al lograr cierto nivel de trabajo y cierto nivel de salario real, corresponde a un cierto nivel de producción. O dicho de otra forma, cada nivel de producción también está correspondido por un nivel de salario real, que es aquel nivel donde la demanda de trabajo y la oferta de trabajo son iguales. Vamos a continuar con ese proceso. Así como nosotros hicimos lo mismo con el mercado de trabajo, con las condiciones de trabajo en nuestra función de beneficios, también nosotros podemos hacer lo mismo con respecto al capital. Y en ese caso nosotros podemos encontrar el valor del producto marginal del capital, el cual el valor del producto marginal del capital va a representar a los intereses. R van a representar a los intereses. Si nosotros buscamos en nuestra función de beneficios, a la cual hemos partido, la función de beneficios de la empresa, donde P representa al precio del bien, entonces tenemos que los ingresos, porque esto es igual a Y, que es nuestra función de producción, va a ser igual a los costos del trabajo menos los costos del capital. Los costos del capital son los intereses por la cantidad de capital que se tiene. Si nosotros sustituimos precisamente esto por lo que representa el salario nominal es el valor del producto marginal, y los intereses, R, son el valor del producto marginal del capital. Si lo sustituimos por eso, entonces nuestra función de beneficios nos estaría diciendo que esos son los ingresos menos precisamente el valor del producto marginal por la cantidad de trabajo y menos el valor del producto marginal por la cantidad de capital. Supongamos de momento que el precio es igual a 1. Es decir, aquí 1 por esto, 1 por esto, 1 por esto. Y vamos a tener esta función, que al fin de cuentas es nuestra función de producción, que ya nosotros conocemos, que ya nosotros hemos desarrollado, hemos implicado en nuestra clase anterior, en nuestra clase a través de la plataforma. Y después tenemos aquí precisamente lo que se le llama el rendimiento al trabajo menos el rendimiento al capital. Sí, eso es lo que se le va a llamar el rendimiento del trabajo y el rendimiento del capital. El rendimiento del trabajo es el producto marginal del trabajo por la cantidad de trabajo que existe, y el rendimiento del capital, el producto marginal del capital por la cantidad de capital. Como ya sabemos, la producción o el nivel de producción es igual a su función, lo sustituimos y tenemos una función de beneficios, la cual, si la aplicamos en términos agregados, esto representaría a los beneficios económicos. Y obviamente este nivel de producción multiplicado por un nivel de precios va a ser obviamente lo que le llamamos ingreso nacional. ¿Sí? Entonces, en términos agregados, los beneficios económicos serían el ingreso nacional menos los rendimientos de los factores, lo cual representan a los costos de producción. Continuamos. Muy bien. Partimos acá, donde nos habíamos quedado, donde los beneficios económicos son igual al ingreso nacional menos los rendimientos del trabajo y el rendimiento del capital.
que al fin de cuentas están representando a los costos de producción. Estos están restando, pasarán al otro lado a sumar, lo cual nos indicará que el ingreso nacional se está distribuyendo entre el rendimiento del trabajo, el rendimiento del capital y los beneficios económicos. La suma del rendimiento del capital y los beneficios económicos llevan el nombre de beneficios contables. ¿Sí? Son lo que le llaman los beneficios contables. Por tanto, podemos decir que la distribución del ingreso nacional está entre el rendimiento del trabajo y estos beneficios contables, que es la suma del rendimiento del capital y los beneficios económicos. Continuamos. Bien. Una de las cosas con las que más se trabaja normalmente, tanto en la micro como en la macro, son las funciones Cobb-Douglas. De hecho, las funciones Cobb-Douglas surgen en la macroeconomía, aunque ustedes ya lo conocen a partir de las funciones de utilidad, esas curvas de indiferencia, de las que parten de las funciones Cobb-Douglas. En este caso, ¿por qué parten de la macroeconomía? Existía un economista, allá por 1927, llamado Paul Douglas, que era un economista que ya era, no me recuerdo si era diputado o senador en las cámaras de Estados Unidos. Y él se había dado cuenta que de alguna forma los rendimientos del capital y del trabajo eran una parte proporcional del Producto Nacional de Estados Unidos. Por eso aquí se le va a multiplicar por este factor alfa, que fue el que desarrolló el matemático Charles Cobb, a partir de lo que pensaba el señor, o decía el señor Paul Douglas. Por eso es que ahora por eso se le llama la función Cobb-Douglas, por el matemático Charles Cobb y el economista Paul Douglas. Esta proporción de rendimiento entre el capital y el trabajo es una proporción que al fin de cuentas está entre 0 y 1, de tal forma que alfa, este valor alfa, lo voy a escribir de mejor forma. Alfa más 1 menos alfa tiene que ser igual a 1. Por lógica. Entonces, como os estamos diciendo que el rendimiento del capital es una proporción del Producto Nacional o del ingreso nacional, el rendimiento del trabajo es una proporción de ese ingreso nacional, de ese Producto Nacional, entonces la función Cobb-Douglas es, o nos está representando, que si el producto es una función del capital y del trabajo, va a tener la forma que aquí tenemos, donde A está midiendo la productividad de la tecnología existente. Por eso es que tiene un signo positivo, siempre va a ser un valor positivo.
En algunos libros vamos a ver que a esta la van a llamar factor de productividad, ¿sí? Pero al fin de cuentas está midiendo la productividad de la tecnología existente. Otros le ponen a como tecnología, ¿sí? Continuamos. Uno de los supuestos que utilizamos en nuestra clase pasada fue que las funciones de producción deben de tener rendimientos constantes a escala. Eso lo cumple nuestra función Cobb-Douglas, ya que si lo multiplicamos a cada uno de los factores por una constante z, que siempre z es positiva, vamos a implicar que entonces z multiplica a la alfa, z por L a la 1 menos alfa. Lo podemos desarrollar. Esto por la ley de los exponentes va a quedar z al alfa y z a la 1 menos alfa, que multiplican respectivamente a los suyos. Aplicamos la regla de los exponentes, donde tenemos que esto es igual a esto, z alfa por z1 menos alfa por k a la alfa, L a la 1 menos alfa. Aplicando esa misma ley, tenemos que z alfa más 1 menos alfa va a ser igual a z. Aplicando esto, cambiando el orden, ya que el orden de los factores no altera el producto. Y esto, como sabemos, es nuestra función de producción, ¿sí? Nuestra función de producción, que aquí la estamos sustituyendo, y por tanto, la función de producción es igual a la cantidad producida. Entonces cumple con que tiene rendimientos constantes a escala, cumple con este supuesto, ¿sí? Pero no solamente cumple con este supuesto, como vamos a ver. También la función Cobb-Douglas cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Vamos a ver. Derivemos nuestra función de producción Cobb-Douglas con respecto al factor trabajo, ¿sí? Al derivarlo, al aplicar la derivada de la producción, es como derivar la función de producción con respecto al factor trabajo. En este caso, como n está elevado a la 1 menos alfa, ya saben que esto va a pasar a multiplicar. 1 menos alfa menos 1 va a quedar menos alfa, que es lo que se le aplica en la derivada. Ese menos alfa es como decir, por la ley de los exponentes, el valor inverso, ¿sí? Como decir K alfa sobre L alfa, ¿sí? Es lo mismo. Pero acuérdense que la derivada de una función, en términos económicos, se le llama producto marginal. En este caso, la derivada de la función de producción con respecto al factor trabajo se le llama producto marginal del trabajo o producto marginal del factor trabajo. Como se había dicho la clase pasada, a medida que está aumentando la cantidad de trabajo, el incremento de la producción se hace cada vez más pequeño. O mejor dicho, el producto marginal del trabajo se reduce. Y aquí lo vemos. A medida que el factor trabajo aumenta, el producto marginal se reduce. Vean la posición que tiene, la posición matemática que tiene el factor trabajo. Este aumenta, es obvio que este número se reduce y por tanto el producto marginal del trabajo se va a reducir. Por eso se dice, a medida que aumenta
el factor trabajo, su producto marginal va a disminuir. Si lo hacemos igual con el factor capital, vamos a tener el producto marginal del capital, ¿sí? Y también vamos a decir que a medida que aumenta el capital, su producto marginal también se va a reducir. Ahora, vamos a sacar la productividad media o el producto medio, es decir, la cantidad producida sobre el factor, en este caso el factor trabajo, es decir, el producto medio del trabajo. Si nosotros aplicamos nuestra fórmula de la función Cobb-Douglas, obviamente esto sería igual que decir, lo voy a poner aquí abajo, L1 menos alfa es igual a 1 sobre L a alfa más 1. ¿Sí? Es lo mismo. Esto y esto son lo mismo en términos matemáticos. Por eso, cuando se multiplica L es igual, aplicando la ley de los exponentes, sería 1 menos 1 más alfa, lo cual quedaría L al alfa, que es lo mismo que tenemos que acá. Es decir, esta parte, es lo que le llamamos el producto medio del trabajo. Por tanto, si el producto medio del trabajo, lo voy a borrar, si el producto medio del trabajo lo multiplicamos por su exponente 1 menos alfa, tenemos nuevamente el producto marginal del trabajo. Y nuevamente decimos que a medida que aumenta L, vean la posición abajo de Y, abajo del producto, a medida que aumenta el trabajo, su producto marginal disminuye. Si hacemos lo mismo con el capital, vamos a obtener esto, ¿sí? Vamos a tener esto. El producto medio del trabajo multiplicado por alfa, ¿sí? Que es el exponente del capital. Y nuevamente decimos que a medida que aumenta el capital, su producto marginal disminuye. Por tanto, por ambos factores, cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esa es la importancia de las funciones Cobb-Douglas. Tiene rendimientos constantes, escala, y cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Continuamos. Ahora que ya vimos las partes de la oferta, ahora vamos a ver lo que corresponde a la demanda. Partamos de nuestra función de producción, a partir de la función del gasto, donde tenemos que el producto representado aquí con Y, que puede ser el Producto Interno Bruto, es igual al consumo privado, más la inversión bruta, más el gasto o consumo de gobierno, más la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones. Partamos que no haya comercio internacional, es decir, que la balanza comercial está equilibrada. Es decir, exportaciones e importaciones son iguales. Entonces tenemos solamente el mercado interno. Vamos a ver la primera parte, que es el consumo privado.
¿Qué es el consumo privado? El consumo privado es el consumo total de todas las familias que hay en nuestra economía. Sea y de la diferencia entre el ingreso y los impuestos. ¿Sí? Y los impuestos. Vamos a ponerlos aquí. Ese ingreso disponible, es decir, es el ingreso que tenemos libre después de pagar los impuestos que podemos pagar, ¿sí? Con la cual podemos pagar para consumir. Por tanto, el consumo privado tiene primero un consumo autónomo, es decir, un consumo que no depende de ningún nivel de ingreso. Después hablará posteriormente cuáles pueden ser esos consumos autónomos o de dónde provendrá ese consumo autónomo que no depende de niveles de ingreso. Y una parte que vamos a denominar C minúscula, que le vamos a llamar la propensión marginal al consumo. Vamos a decir, si ponemos que con propensión marginal del consumo es igual a 0.8, ¿sí? A 0.8, es decir, el valor de la propensión marginal del consumo debe de ser entre 0 y 1. Si nos decimos que la propensión marginal del consumo es 0.8, significa que por cada peso de ingreso disponible que un consumidor tenga en promedio, o mejor, ¿sí? En promedio, 80 centavos están destinados al consumo. Por cada peso que un consumidor tenga, en promedio, el 80% está destinado al consumo. Eso es una propensión marginal al consumo. Ese es un ejemplo. O mejor dicho, por cada 100 pesos que tengan las personas de ingreso disponible, 80 pesos se destinan al consumo. Por cada 1,000 pesos que se tenga de ingreso disponible, 800 pesos se disponen al consumo. Es decir, 1,000 por 0.8, 800. 100 por 0.8, 80. ¿Sí? Espero que haya quedado claro este concepto de propensión marginal al consumo. ¿Sí? En este caso, lo que estaría ocurriendo, si lo vemos de una manera gráfica, es que si graficamos el consumo y aquí el ingreso disponible, esto sería de esta forma, es decir, aquí tenemos nuestra función de consumo. Aquí tendríamos el consumo autónomo y la pendiente sería precisamente nuestra propensión marginal al consumo. Entonces el consumo privado se descompone entre el consumo autónomo, que suma a la proporción marginal del consumo que multiplica al ingreso disponible. O mejor dicho, el consumo es el consumo autónomo más una proporción del ingreso
disponible que está limitado por la propensión marginal al consumo. Continuamos. Muy bien. Sabemos que las empresas y los hogares adquieren bienes de inversión y su demanda depende principalmente de la tasa de interés. Por tanto, la inversión se distribuye en una parte que se le llama inversión autónoma menos un coeficiente que vamos a llamarle B, que multiplica a la tasa de interés. En este caso vean el signo negativo. Es decir, a medida que aumenta la tasa de interés, la inversión tiende a disminuir. Caso contrario, disminuye la tasa de interés, la inversión aumenta. Vean que un signo menos nos indica una relación inversa entre la variable principal y la inversión. La inversión autónoma, que aquí tenemos, es una inversión que no está dependiendo de ninguna tasa de interés o de ningún tipo de rendimiento como tal. Por eso, cuando graficamos la inversión con respecto a la tasa de interés, esta va a tener una pendiente negativa. Y su pendiente va a estar dada por este signo B. Como nota declaratoria, aquí estamos considerando lo que se le llama la tasa de interés nominal. Si consideráramos a la tasa de interés real, esta sería la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Sí? De nuestra función del gasto, el consumo del gobierno o compras del Estado están constituyendo el tercer componente de la demanda de bienes y servicios. La principal fuente de los gastos o de los ingresos que tiene el Estado provienen de los impuestos que cobra al público. Si los gastos que tiene son igual a los impuestos, vamos a decir que el presupuesto está equilibrado. ¿Sí? Si las compras del Estado son menores a sus ingresos a través de los impuestos, entonces hay un superávit presupuestario o hay un superávit público. Pero si las compras son mayores que los impuestos, es decir, que sus ingresos, entonces hay un déficit presupuestario o un déficit del sector público. Muy bien. Si partimos nuevamente de la función del gasto o de demanda, donde ya tenemos los diferentes componentes, y supongamos que el gasto del gobierno es un gasto autónomo y por tanto los impuestos también los consideramos autónomos, entonces esta función de demanda se convierte en esto. Entonces aquí ya tenemos nuestra función de demanda. Pero como ya sabemos, esto también representa la producción, o en todo caso, a la oferta. Por tanto, el mercado de bienes y servicios va a estar en equilibrio cuando la oferta dada por la producción, o nuestra función de producción, es igual a la demanda dada por nuestra función del gasto. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar al último. Por último, partimos nuevamente de nuestra función del gasto.
El consumo y las compras del Estado están sumando, al otro lado van a pasar a restar. Cuando al ingreso le restamos el consumo privado y las compras del Estado, es lo que se le llama el ahorro nacional. ¿Por qué razón? Sea SP el ahorro privado. El ahorro privado es el ingreso menos los impuestos, que ya sabemos que es el ingreso disponible, menos el consumo. Es decir, del ingreso disponible menos el consumo, es lo que le vamos a llamar el ahorro privado, es decir, el ahorro de las familias. No me importa si son ricos, sean pobres, es el ahorro de las familias. Sea SG el ahorro público o el ahorro del sector público, donde es los impuestos menos las compras del Estado, ¿sí? Menos el gasto de gobierno. Ya sabemos que si este es mayor que este, hay un superávit público. Ese superávit es el ahorro. Si esto es menor que esto, hay un déficit del sector público. Y por tanto, el ahorro del sector público tendría un signo negativo. El ahorro nacional, que vamos a poner como SN, el ahorro nacional, es simplemente la suma del ahorro privado y el ahorro del sector público, ¿sí? Por tanto, si sumamos, quitamos paréntesis, vemos que se tiene un signo negativo, se tiene un signo positivo, se va y tenemos esta identidad. Bajo este esquema, el ahorro nacional es igual a la inversión, lo cual sería, como sabemos que la inversión es igual a la inversión autónoma menos esta pendiente de la curva de inversión por la tasa de interés, entonces podemos hacer este gráfico, donde suponemos que el ahorro en el corto plazo no cambia. Donde cruza la línea del ahorro con la de la inversión, vamos a encontrar la tasa de interés de equilibrio. Y en este caso, el ahorro nacional es igual a la inversión. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hay un incremento al ahorro? Si el ahorro se incrementa, entonces lo que pasaría acá es que la tasa de interés se reduce. Al reducirse, entonces, lo que está ocurriendo es que el precio de la inversión estaría disminuyendo, lo cual implicaría que estaría incrementándose la inversión. ¿Sí? Entonces tendríamos un movimiento acá, disminuye la tasa de interés y aumenta la inversión debido al aumento al ahorro. Ahora bien, ¿qué pasaría? Voy a permitirme borrar un poquito acá. ¿Qué pasaría si por una causa externa aumenta la inversión? Si eso llegara a ocurrir, entonces
las tasas de interés tenderían a aumentar. Si por una causa externa que no es la tasa de interés, que no es más o que no sea a causa del ahorro, una reducción o un aumento al ahorro, aumenta la inversión, lo que estaría ocurriendo es que las tasas de interés tenderían a aumentar. Bueno, hasta el momento le dejamos aquí a nuestra clase. Nuestra próxima clase vamos a iniciar con la teoría cuantitativa del dinero. Ahí pueden leer el capítulo 4 del libro de Freud, y vamos a empezar con algunas notas también del libro de Dorsch. Que tengan un buen inicio de semana. Por favor, sus comentarios y sus likes.